Damos gracias a Dios una vez más. Estamos reunidos virtualmente para recibir la palabra del Señor, esa enseñanza infalible, esa predicación de la palabra que nos limpia, nos restaura, nos apercibe, nos llena de gozo, nos llena de esperanza, nos llena de satisfacción interna y de una paz, como dice nuestro Señor Jesucristo, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz, no la paz como el mundo da la paz, sino una paz que solamente Jesucristo puede traer a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a todo lo que somos usted y yo. Muy buenas tardes, iglesia, bienvenida. Esta es su casa, Casa de Oración, Chula Vista, celebrando, ¿verdad? Siempre la palabra del Señor, a nuestro Dios Padre Todopoderoso, reunidos en casa. Un abrazo para todos ustedes. Qué bueno que están ahí respetuosamente estableciendo y decidiendo este tiempo para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de nuestro Padre Celestial. Y acuérdense que los sábados estamos llevando una serie que le titulamos personajes bíblicos, personajes que aparecen en la Escritura, en donde Dios permitió que cada uno de ellos aparecieran ahí, quedaran plasmados para enseñarnos a usted y a mí principios de lo que Él desea sembrar en nuestra mente y en nuestro corazón. Fíjense que el propósito de cada una de estas enseñanzas es conocer la humanidad de cada uno de ellos, sí, pero también lo que Dios nos quiere mostrar a través de la vida de cada uno de ellos. Y hoy, en esta tarde, ya este sábado, les vamos a compartir un mensaje muy apasionante para todos nosotros. En esos personajes bíblicos que aparecen en la Escritura, quiere ponerle un título a la predicación de esta tarde ya: magos, ángeles y pastores. Magos, ángeles y pastores. Son personajes que aparecen en la Biblia y que pongamos atención para ser ministrados por Dios a través del Espíritu Santo a través de cada uno de estos personajes. Vamos a ir, acompáñenme por favor a el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 1. Mateo 2, 1, lo voy a leer del 2, 1 hasta el versículo 6. Dice la palabra de Dios: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, escuchando esto, dándose cuenta de esto, el rey Herodes perdió la paz, se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿A qué profeta se referían? A Miqueas, ¿sí? Y esto quedó plasmado en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y dice lo siguiente: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Unámonos juntos en oración para que seamos ministrados por la palabra de Dios. Mi Dios, nos ponemos en tus manos, Rey. Gracias, Padre, por cada varón, por cada mujer, por cada matrimonio, por cada familia que está reunida ahí. Gracias, mi Dios, por cada jovencito y por cada niño. Gracias, Padre, porque tú tienes lo mejor para ellos. No hay nada mejor en este mundo que vivir conforme a tu voluntad. Siempre, mi Dios, llevándonos adelante que los demás, porque eso es tu palabra. Tu palabra nos apercibe y nos llena de formación que nos da, de información que nos da formación a nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos, Rey bendito. Amén. Dice lo siguiente: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, entiéndase sabios, entiéndase astrónomos, entiéndase científicos de aquella época,
preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a orarle. Ellos sabían que algo grande se iba a manifestar a través de esa gran señal en el cielo que alumbraría el nacimiento de Cristo nuestro Señor. Ya en el versículo 5 dice: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y se consumó esa palabra que se dio cientos de años antes de la venida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Se consumó cuando un ángel viene a una joven llamada María y le dice lo siguiente. Vamos a leer Lucas 1:28. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, se inquietó, se puso nerviosa. ¿Por qué? Porque era algo atípico que estaba sucediendo. Se turbó por sus palabras y pensaba ella en sí mismo: ¿qué salutación sería esa? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y luego fíjese la descripción de aquel que había venido al mundo, o que iba a venir al mundo, o que estaba a punto de venir a este mundo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, preguntó al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo con H mayúscula, Dios con D minúscula. ¿De quién se estaba anunciando en ese momento, iglesia? Del Emanuel, que significa Dios con nosotros, de Jesucristo el Salvador, del ungido de Dios, el Mesías. Es aquel del cual vino a anunciar el ángel, aquella mujer, aquella virgen que no había conocido varón, sin embargo que milagrosamente, por obra y gracia de Dios y por medio del Espíritu Santo, el poder del Altísimo cubrió a esta mujer que honró a Dios, que obedeció a Dios y quedó impregnada de la presencia de Dios, sembrando ahí el ser que nacería 9 meses después. Iglesia, estimada audiencia, hay bendiciones, hay situaciones, hay cosas tan comunes del diario vivir, hay cosas tan palpables y tan objetivas, pero tan de todos los días, como le digo, tan del diario vivir, esto es, tan disponibles para nosotros todos los días, y que cada uno de esos días que van pasando, que van transcurriendo, como suceden y acontecen como del diario vivir, pues pasan imperceptibles, o pudieran pasar imperceptibles. Y estas precisamente son las contradicciones de nuestra sociedad, Lo que se disfruta, lo que se recibe, esas bendiciones que tenemos todos los días, y meditemos en ello, porque quizás ahora hemos recibido un cúmulo de grandes bendiciones que por ser tan común, tan de todos los días, pues pasan desapercibidas. Como no realizamos ningún esfuerzo nosotros, sino son bendiciones que no merecemos, pero que Dios nos da todos los días, muchas veces usted y yo como seres humanos, como le digo, y es algo que sucede en la sociedad, le restamos importancia.
de repente no nos damos cuenta que ahí están y que suceden. ¿Por qué? Porque son de todos los días. ¿Usted comió hoy en este día? ¿Usted respiró fácilmente en este día? ¿Usted caminó fácilmente en este día? ¿Usted hizo las cosas del diario vivir de una manera fácil? Iglesia, ¡qué bendición! Pero como le digo, esa es una situación o una contradicción que sucede en el ser humano, que formamos las sociedades, le restamos importancia, pasan desapercibidas, son muchas veces imperceptibles por nosotros mismos por la naturalidad con que ocurre. Iglesia, estamos en la serie Personajes Bíblicos. Y como le mencioné al principio, hoy conoceremos más de esos 3 personajes que dieron testimonio de las promesas de Dios hechas realidad desde hace más de 2020 años. Y que fueron profetizadas cientos de años antes, y que están vigentes en nuestros días, pero que para algunos, y esto es desafortunadamente para muchos, siguen siendo imperceptibles, siguen siendo muy comunes que no podemos darnos cuenta de ellas. Como le digo, desafortunadamente para nuestra sociedad son más imperceptibles para la mayoría. Qué bueno que no así sucede con usted y conmigo. Qué bueno que así no sucedió con estos personajes de los cuales hablaremos hoy: magos, ángeles y pastores. ¿Quiénes eran estos personajes, iglesia? ¿Quiénes eran estos personajes y qué nos enseña Dios a través de todo lo que aconteció y que se vieron involucrados precisamente estos personajes de los cuales hoy estamos predicando, y que podíamos hablar mucho más de ellos, pero quiero centrar en algo muy importante que quiero compartir con ustedes? ¿Quiénes eran estos personajes? Magos. Vamos a conocer un poquito de los magos, también llamados sabios. Estos personajes tenían este nombre ya que su actividad era el estudio de todo lo que les rodeaba, incluyendo, entre muchas cosas, la astronomía, por ejemplo. Pero yo sí quiero aclarar que una cosa es la astronomía y otra cosa es la astrología. La astronomía es seria, es una carrera seria, es un estudio serio. La astrología es, bueno, quiero evitarme el adjetivo calificativo, ¿verdad? Pero está muy unido a payasadas, ¿no? Esa es la realidad. Esto es, pues, los magos, los sabios de Oriente, como lo cuenta la historia, eran los científicos de aquella época. Ellos estudiaban todo lo relacionado con su entorno, observaban el cielo, observaban las circunstancias, observaban los fenómenos que acontecían. Ahora, por cierto, quiero comentar también que por ningún lado, usted y yo encontraremos el nombre de aquellos que indagaron y fueron a buscar esa promesa de Dios hecha desde el Antiguo Testamento o revelada desde el Antiguo Testamento, en donde Dios mismo dijo que habitaría con sus hijos. Pero le insisto, por ningún lado usted y yo vamos a encontrar los nombres de esos personajes. Que sí sabemos que trajeron 3 presentes, pero los presentes los traen una caravana, una comisión. No quiere decir que se llamaban como tradicionalmente se les llama, ¿no? Y que por ahí de repente a alguien se le ocurrió, ¿verdad? Que eran, hoy en estas fechas vamos a encontrar a malhechor, transar y va a saltar, ¿no? Entonces son nombres que desafortunadamente en nuestras fechas tenga cuidado porque se los puede topar, ¿no? Entonces, no aparecen en la Biblia. Lo que sí aparece, como le digo, los presentes que trajeron. Y acuérdese, Dios lo profetizó a través de su palabra, por medio de sus siervos, los profetas, que alguien vendría, ¿sí? Y habitaría con nosotros.
Y eso lo podemos encontrar, fíjese, desde el mismo Pentateuco, en el libro de Levíticos, capítulo 26, versículo 11. Dice, y pondré mi morada en medio de vosotros. Esto es Dios hablando. Y habitaré en medio de ustedes. Dice, y mi alma, lo que soy yo, mi santidad, no os abominará. Y caminaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Fíjese, desde Levíticos capítulo 26, versículo 11. Ahora, para estos sabios, para estos escudriñadores de todas las cosas, no pasó desapercibido estos acontecimientos que estaban profetizados en la misma palabra de Dios. Pero hay una cosa, iglesia. Para estar al pendiente, para estar alertas de todas las cosas que suceden, de todas esas bendiciones que de repente llegan a nuestra vida y que no nos damos cuenta, hay que ser muy sabios. Hay que tener esa sensibilidad de la sabiduría de Dios para entonces poder estar a la expectativa de cada bendición que Dios va a derramar sobre su vida, sobre su mente, sobre su corazón, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre todo lo que Él le ha entregado. Además, esos son los magos sabios, ¿sí? Astrónomos de aquella época. Son los científicos que escudriñaban todas las cosas, incluyendo la palabra de Dios, lo que tenían en aquel tiempo. Otro de los personajes que estoy mencionando y que seguiré mencionando esta tarde son precisamente los ángeles. Los ángeles. Estos personajes vamos a conocer quiénes son los ángeles. Estamos hablando de los ángeles de Dios, no los ángeles caídos. ¿Sí? Los ángeles caídos ya es tema de otro punto que hoy no le vamos a invertir a eso. Ángeles, estos personajes son creados por Dios. Estos ángeles están para el servicio a Dios. Precisamente el significado del término ángel es de ser un mensajero. En este caso, mensajero de Dios. Eso es lo que son los ángeles. Escuche bien lo que le voy a decir para no caer en filosofías que el mundo ha impregnado por el desconocimiento de la gente de la palabra de Dios, y que mencionan a Dios, pero que no es en el sentido en que Dios estableció todo lo que es a su reino, en donde hay ángeles principados. Entonces, fíjese bien, los ángeles, le digo, y pongamos mucha atención a este punto, los ángeles están al servicio de Dios. Los ángeles no actúan bajo su propia voluntad. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Los ángeles no actúan bajo su propia voluntad. Por eso una persona no puede orar a los ángeles. Acuérdense, hay una oración que nos da tristeza porque se les enseña a los niños: ángel de mi guarda, mi dulce compañía. Y luego sabe que sigue diciendo, no, a quien tenemos que orar es a Dios. Dios es nuestro creador, Dios es el Dios de amor, Dios nuestro Dios proveedor, el Dios que nos protege, que nos cuida. Y entonces Él enviará a sus ángeles a protegernos, pero Él es el que hace las cosas. Él es el que tiene la autoridad. ¿Por qué vamos a orar a los servidores si al que sirven es el que tiene el poder? Entonces no ore por favor usted a los ángeles. Ore a Dios en el nombre de Cristo y Dios sabrá lo que tiene que hacer y Él hará y utilizará a quien Él desee utilizar para entonces cumplir su voluntad en nosotros. Entonces es lo que yo le digo, estamos definiendo, estamos conociendo quiénes son los ángeles. Los ángeles pues están al servicio de Dios, no actúan bajo su propia voluntad, no actúan de una forma independiente. Los ángeles de Dios única y exclusivamente accionan, hacen, realizan todo para los propósitos de Dios. Estamos hablando de los ángeles de Dios, ¿sí? Ahora, como le digo, hay otros, pero pues esos no están a la voluntad de Dios. Cuidado, usted fíjese. Por eso le digo, ore a Dios. No vaya a ser que si está orando un ángel, se presente uno de los caídos. Cuidado, ¿no? O intervenga uno de los caídos. No, usted y yo oremos a Dios en el nombre de Cristo y Dios enviará a quien Él desee enviar con los propósitos para ministrar nuestra vida. O proteger nuestra vida, salvaguardar nuestra vida o guiar nuestra vida. Entonces, estos personajes, los ángeles,
estaban esperando, porque ellos, acuérdense que se mueven en la esfera espiritual. Estos personajes llamados ángeles estaban esperando con todo conocimiento que precisamente estos tiempos llegaran. Y entonces poder realizar ese propósito que me imagino era un gran evento esperado con toda emoción por ellos. En este caso, por aquel mensajero que vino a María, por aquel mensajero que vino a José, por aquel mensajero que vino a Elizabeth, por aquel mensajero que vino a Zacarías, y con cada uno de los personajes que tuvieron encuentros con ángeles de Dios, pero de Dios, por mandato de Dios. Dios precisamente cumple sus propósitos a través de este servicio que tiene en su plenitud, que son y utiliza a los ángeles, porque están los ángeles, acuérdense, estaban y siguen estando al servicio pleno de Dios. Y como lo vemos en Mateo capítulo 4, versículo 11, estaban al servicio de Dios, el Dios hecho carne, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Acuérdense lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 4, versículo 11. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Así dice. Si leemos el contexto de 4:11, del capítulo 4, versículo 11 de Mateo, estaremos viendo que servían a Jesús. Y ese servicio pleno a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, fue después, en el contexto es después de haber sido tentado por el diablo. Bueno, ángeles pues son los mensajeros de Dios, de nuestro Padre Celestial. E insisto, para que usted y yo direccionamos bien nuestra oración. Oremos al Padre Celestial en el nombre de Cristo y Él sabrá lo que va a hacer. No oremos a los mensajeros. Ore a aquel que va a mandar el mensajero. Otro de los personajes que estamos involucrando en esta tarde son los pastores. ¿Quiénes eran esos pastores? Aquellos personajes, vamos a definir quiénes son los pastores. Son aquellos personajes que se dedican a cuidar ovejas, a todo el ganado llamado ovino, ¿sí? Ovejas, ¿cuál es el ganado ovino? Las ovejas, los corderos son los bebés de las ovejas. Personajes, los pastores, que en su mayoría, si desempeñan bien su trabajo, deben de tener las siguientes características de un pastor de ovejas. Me refiero a ese oficio que llevan al campo a pastar las ovejas para cuidarlas, para protegerlas, para alimentarlas, para darles alimento y agua y también para apacentarlas. Y por cierto, en el reportaje que escuché para investigar un poquito acerca de los pastores, dicen que comen sal, así les ponen un bulto o un puño de sal y les gusta comer sal y dice que es muy nutritiva para ellos. Parece que a ellas no les endurecen las arterias. Bien, eso es lo que aprendimos también. Entonces, las características de estos pastores es que, número uno, bueno, no vamos a enumerar, sino simplemente a ellas. Se levantan temprano. ¿Okay? Se levantan temprano. Luego, sí dice que durante el día toman una siesta, pero ¿por qué? Porque se acuestan muy tarde, se recogen muy tarde. Y muchas veces, iglesia, pasan en vela durante toda la noche cuidando a sus ovejas. Esto es cuando salen a los campos, fuera del redil, fuera del aprisco, entonces van ante muchos peligros. Acuérdense, hay osos, ¿sí? Hay aves de rapiña, aves que quieren atacar los corderitos, incluyendo las águilas. Entonces, los pastores deben de tener, adicionalmente a esto que hemos comentado, deben tener sensibilidad y una comunicación, vamos a decir, como por llamarle así entre comillas, una comunicación con sus ovejas, en donde precisamente esto, al conocerlas, les lleva a estar alertas. Los pastores deben estar alertas para estar pendiente ante cualquier circunstancia relacionada con la oveja. Esto es, tienen que estar afinados sus oídos, tiene que estar su vista siempre alerta, siempre deben estar agudizados estos sentidos para proteger aquello que se les ha encargado.
Y es pues esta característica de estar alerta, escuche bien lo que le voy a decir, esta característica de estar alerta, la que les llevó a identificar un acontecimiento que estaba sucediendo a su alrededor. Estamos ahora hablando del contexto de cuando un ángel de Dios se le apareció para darles un mensaje a aquellos pastores que estaban alejados del pueblo, de donde estaba la población, cuidando las ovejas. Y fíjese más bien el contexto, fijémonos bien el contexto de lo que aconteció cuando estos pastores estaban velando y estaban alertas, sensibles porque estaban viendo todo a su alrededor. Lucas 2:8. Vamos a ir a Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaban, por eso tomaban la siesta a mediodía, porque iban a pasar muchas veces velando, y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y obviamente ante este hecho atípico, totalmente fuera de lo que habían percibido en muchas de las noches que habían estado ahí, tuvieron gran temor. Versículo 10. Pero el ángel les dijo, imagínese nada más, yo sí me imagino, pero imagínese usted nada más la voz del ángel, tanto con María, como con José en el sueño, como con estos pastores, la voz del ángel que en lugar de sentirse ahora sí con miedo, sintieron una paz, sintieron un confort, sintieron simple y sencillamente a través de ese mensajero de Dios la misma presencia del Padre Celestial, porque Dios estaba dando la cobertura. Pero el ángel les dijo, no temáis, no temas, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será no solamente para ustedes, sino para todo el pueblo. Versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Versículo 12, y esto les servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, dice el versículo 13, apareció con él, con el ángel, una multitud de huestes espirituales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, incluyendo esos pastores, incluyendo esas ovejas, porque son creación de Dios. Pero ¿sabe qué aquí más importante, iglesia? Que está vigente esa buena voluntad de Dios para con los hombres. Y esa buena voluntad de Dios para con los hombres es para con usted, para con usted, para con usted que hay atrás y para conmigo. Y es una grande bendición, iglesia, que no debe pasar desapercibido ningún día de nuestra vida. Esa es la realidad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, se retiraron otra vez, ascendieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¿Supieron de quién venía el mensaje? ¿Supieron de quién venían esos mensajeros? ¿De dónde venían esos mensajeros? De la misma presencia de Dios. Vinieron pues apresuradamente, fíjense bien, con una pasión, con una emoción, y hallaron a María y a José y al niño acostado, como se les había mencionado, en un pesebre. Y al verlo, dieron a conocer, fíjese, compartieron con otros, y al verlo, al ser testigos de esto, fueron y testificaron. Eso es lo que dice. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero, dice, María guardaba estas cosas en su corazón. Estaba diciendo, ¿qué está aconteciendo? ¿De qué se trata esto?
¿cómo pudo ser que Dios me escogió a mí para que tuviera esta experiencia tan plena en mi vida y en mi ser? Dice, pero María guardaba todas estas cosas en su corazón, y volvieron los pastores. ¿Cómo volvieron los pastores? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído, por todas las cosas que habían visto y lo que se les había dicho por medio de los ángeles. Iglesia, en ese mismo tiempo, en ese mismo contexto, sucedió de esta forma con los sabios de Oriente. Regresemos a los sabios de Oriente. Mateo 2:7. Mateo 2:7. Entonces Herodes, usted sabe, alguien que quiso aniquilar al Señor Jesucristo, pero al bebé, ¿verdad? A Cristo, al bebé, al niño Jesús, por llamarle así, al bebé Jesús, lo quiso aniquilar, pero pues obviamente contra Dios pues no se van a poner, no va a dar altercado, contra Dios no va a poder, aunque sea el mayor de los mayores aquí en este mundo, contra Dios se tiene que cuadrar. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, científicos de esa época, le digo, sabios, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, vayan allá y averigüen con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. ¿Usted cree? Si empezaron a moverse ahí sus entrañas de celos porque le iban a quitar el reino, porque empezó a recibir una información que imagino que los ojos se le expandieron así diciendo, ¿quién es este individuo que acaba de llegar? Sin embargo, vamos a seguir en la historia. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo los sabios, aquellos hombres inteligentes, escudriñadores de las cosas y las verdades, incluyendo las verdades de Dios. Fíjese bien, se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. ¿Cuáles presentes? ¿Cuáles regalos le trajeron? Oro, incienso y mirra. Y repito, fueron 3 presentes, 3 diferentes presentes. No se habla de las cantidades, pero a un rey se le llevaba bastantes presentes, bastante cantidad de oro, bastante cantidad de incienso, bastante cantidad de mirra, pero no quiere decir que fueran 3 personajes los que fueron. ¿Qué representa cada uno de ellos, de estos presentes, de estos regalos que llevaron al niño Jesús? Oro. ¿Qué representa este regalo? Fíjese, los sabios, esos científicos de aquella época reconocieron quién estaba en ese pesebre. ¿Por qué le ofrecieron oro? Porque representaba aquello que se le ofrecía a un rey. A un rey se le honraba con oro. Es lo que se le debía llevar de regalo a un rey en aquellos tiempos. También le llevaron incienso. ¿Qué representa el incienso? El incienso representa el olor grato que sube a Dios. Incienso, pues, es un regalo para honrar a una divinidad, y eso es lo que fueron a hacer ellos. Estaban honrando a un rey humano, pero también estaban honrando a una divinidad celestial. Este es a Jesucristo, el Señor, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Ahora, tenemos que ser muy claros en esto. No donde quiera que prendan incienso, donde quiera que usen este tipo de elemento, quiere decir que están adorando a Dios. No, porque se han infiltrado muchas filosofías que son contrarias. Y de todos piensan menos en Dios. Entonces tengamos cuidado. Eso es lo que representaba en ese tiempo. Representa un regalo para honrar a Dios, la única divinidad que se debe honrar. También, precisamente leímos que también le trajeron un regalo que consistía en mirra. ¿Qué es la mirra? Es una especie aromática que era utilizado para embalsamar a los muertos. Quizás esto representaba precisamente, estaba profetizando de la muerte de Jesús. Al fin de cuentas, iglesia, los sabios, ¿sí?, esos científicos de esa época no eran ignorantes de muchas cosas, incluyendo entre esas cosas que no eran ignorantes de las promesas de Dios acerca del Mesías.
No eran ignorantes de las promesas de Dios acerca del Emanuel, del Dios con nosotros. No eran ignorantes de muchas de las cosas que quedaron por escrito en la palabra de Dios en aquellos tiempos, los rollos del Pentateuco, la ley y los profetas, en donde ellos indagaron también ahí y conocieron que iba a venir un Salvador, que iba a venir un Mesías. Y en ese momento estaban ante la presencia del mismísimo, de aquel que fue profetizado por Isaías, que fue profetizado por muchos de los profetas, incluyendo Miqueas, que lo acabamos de leer hace unos momentos. Acuérdese, ese Dios con nosotros era la oportunidad, escuche bien lo que le voy a decir, el Dios con nosotros, el Emanuel, Jesucristo, iba a ser la oportunidad y fue la oportunidad para esta tierra. Fue la oportunidad para sanar este mundo. Es la oportunidad para sanar todo lo que está aconteciendo en este mundo, en esta sociedad, en esta tierra. Sin embargo, pues es la voluntad del Padre. Y ahí está la oportunidad. Sin embargo, es tan común y es de todos los días. Y hoy en estos tiempos lo celebramos tan común que pasa desapercibido. Tan desapercibido que desafortunadamente, de acuerdo a las estadísticas, casi el 80%, el 90% de la población que vive en el mundo celebra todo en Navidad menos a Jesucristo. Esa es la realidad. Aprendamos de los magos, aprendamos de los pastores, aprendamos de los ángeles que adoran interminablemente e inagotablemente al Dios creador del cielo y de la tierra, siempre y por siempre. Como le digo, los sabios, los magos, no desconocían esto. Cristo vino no para abrogar la ley, no vino a cambiar las cosas, sino vino, Él lo dijo con sus propias palabras, yo no vengo a abrogar la ley y los profetas, sino vengo a hacer que se cumpla, a recordar que se tiene que cumplir, pero en el sentido exacto, no como lo habían establecido, en el sentido correcto dado por Dios y no dado por los hombres, ni mucho menos por la religión, sino como Dios lo ha establecido. Magos, compréndanse sabios, ángeles y pastores, tres personajes que no pudieron dejar de pasar desapercibido ese evento tan formidable y lleno de esperanza para ellos, para toda la humanidad, incluyendo para usted y para mí. Tres personajes, iglesia, magos, compréndanse, personas que están, escuche bien lo que le voy a decir porque esto es muy importante, magos, personas que están interesados en un mundo que tiene muchas preguntas, sí, pero que debemos buscar las respuestas. Y las respuestas correctas, plenas y seguras que nos van a traer certidumbre las vamos a encontrar en Dios, nada más. Y ellos encontraron las respuestas en Dios. Ángeles, compréndanse, mensajeros al servicio de Dios, que son parte de la celebración de cada hecho de Dios en el cielo, de cada acción de Dios en la tierra, de cada dispensación de Dios para la historia de la humanidad. Ángeles que son fieles servidores de Dios, que se regocijan al dar el mensaje a José, a María, a otros personajes. Ángeles que están al pendientes del mundo, del rumbo que está llevando el mundo y de las decisiones que Dios ha tomado para su creación. Ángeles que son personajes que no cesan de cantar, no cesan de alabar, no cesan de exaltar la grandeza de su Creador. Ángeles, personajes que en un momento, escuche bien, personajes que en un momento, así lo dice Apocalipsis, estarán junto con todos aquellos redimidos que en su momento estarán juntos adorando eternamente y para siempre al Señor y Dios de todas las cosas, o al Dios y Señor de todas las cosas. Sin embargo, iglesia, sin embargo, audiencia en general, hago aquí una pregunta. ¿Por qué realizan y hacen todo lo que la propia Escritura nos revela? ¿Por qué realizan ellos todo lo que hace la Escritura? ¿Y por qué llevan a cabo todo lo que Dios les encomienda? ¿Sabe por qué los ángeles obedecen a Dios? Porque simple y sencillamente saben quién es su Creador.
porque conocen cuál es su voluntad para ellos y la voluntad para todo lo que Él hizo. Así es de que, iglesia, es necesario que encontremos esta respuesta usted y yo, y que conozcamos a nuestro Creador, que conozcamos cuál es su intención para nuestra vida, que conozcamos qué es lo que Dios espera de nosotros. Esa es la realidad. Ellos adoran eternamente y siempre al Señor porque saben quién es su Rey. Y nosotros, usted y yo, ¿por qué la gente no conoce y no adora a Dios? Porque no sabe quién es Dios. Porque lo llega y lo escribe hasta con D minúscula. Si usted ve una persona que escribe Dios con D minúscula, es que no conoce verdaderamente quién es el Dios Todopoderoso. Tenemos que escribirlo con D mayúscula porque es el único Dios verdadero. Apocalipsis 19 dice, y da testimonio de esto, que habrá una adoración celestial, y que decían al que está sentado en el trono y al Cordero, diciendo y reconociendo que solo Él merece la gloria, la honra y la alabanza. Lea usted Apocalipsis capítulo 19. Tercer personaje que estamos viendo, iglesia, pastores. Pastores. Personajes tan sencillos, personajes tan humanos como usted y como yo, pero como mencionamos, es necesario que tengamos también esas características que ellos tuvieron. Estemos siempre alertas para bien. No dejemos que el sueño nos gane si tenemos que velar y establecer una vigilia. Compréndase, no debemos menguar en nuestra fe ante Dios. Pastores de ovejas, estos terceros personajes que estamos viendo que desarrollaron una sensibilidad para estar siempre al pendiente de su entorno, para estar al pendiente de todo lo que sucede, pero no solamente de su entorno físico, sino principalmente en donde lo más importante es el corazón. Principalmente en donde lo más importante es la fe. Principalmente en donde lo más importante es la comunión con su Creador. Imaginemos nada más lo siguiente. Imaginemos lo que puede experimentar un pastor allá que realiza el oficio de pastor allá en el campo solo. Imagínense lo que puede experimentar a la intemperie con un cielo lleno de estrellas, viendo la perfecta majestuosidad en donde Dios colocó una por una, para que usted y yo pudiéramos admirar su grandeza. Y todo eso Él lo hizo, nuestro Dios, para todos nosotros. Concluimos, iglesia. Concluimos. Serie que estamos llevando, personajes bíblicos. Personajes que hoy conocemos un poco más de ellos son sabios, magos, ángeles y pastores. ¿Qué es lo que Dios nos habla? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de cada uno de ellos? ¿Qué es lo que Dios, repito, lo que Dios nos quiere enseñar a través de cada uno de estos personajes que hoy estamos predicando? La importancia, fíjese, número uno, la importancia de indagar, como indagaron los sabios. La importancia de escudriñar, como lo hicieron los sabios. La importancia de investigar acerca de la fe. Y que todo lo encontraremos en la propia palabra de Dios. Así conocieron ellos todo con respecto a aquello que se manifestó en su entorno. También podemos aprender de la importancia de estar bajo autoridad perfecta ante Dios nuestro Creador. Así están los ángeles, totalmente sujetos al Padre Celestial. Y ellos no hacen nada si Dios no lo ordena. También podemos nosotros aprender de la sensibilidad de un pastor que experimenta a solas con su Creador cosas bellas e inimaginables que para mucha gente pasan inadvertidas. Y una respuesta de aquello que puede experimentar un pastor debe de venir a nuestra mente el rey David, aquel pastor David de las ovejas, en donde tuvo una comunión perfecta y verdadera, en donde alababa a su Padre Celestial porque le conocía. Esa es la experiencia que puede tener un pastor si es sensible verdaderamente. Iglesia, termino con esto. Sabios, magos, ángeles y pastores. Todos ellos tuvieron un fin principal. Todos ellos, con su indagar, con su sensibilidad, con su obediencia a Dios, todos ellos tuvieron un fin principal.
Y ese fin principal fue conocer en persona, conocer verdaderamente a Jesús, estar frente a Él, el Emmanuel, el Redentor, el Mesías prometido, el Salvador, el verdadero Dios y la vida eterna estuvo presente frente a ellos. Iglesia, Mateo 1:23, he aquí la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7, traducción lenguaje actual. Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo, y por siempre habrá paz. Su reino será invencible, y para siempre reinará la justicia y el derecho en su gobierno. Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene a usted y a mí. Esa es la realidad. Sabios, magos, ángeles y pastores, todos rindieron reverencia, pleitesía al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que había llegado a este mundo. Iglesia, estimada audiencia, ¿conoces verdaderamente a Jesús? ¿Verdaderamente Dios es el centro de tu vida? ¿Verdaderamente el conocer de Dios? Porque esto te va a contestar esta pregunta. No pasan desapercibidas todas las bendiciones de Dios que ha derramado sobre tu vida, sobre tu mente, sobre tu corazón. Si de repente no te das cuenta cuáles son las bendiciones de Dios, hoy es el día que entregues tu corazón a Cristo. Hoy es el día que reafirmes tu fe y busques de Dios cada día con toda pasión, con toda honra, para llevarle lo mejor a Él que Él está esperando. Es nuestro corazón, nuestra vida, todo lo que somos. Iglesia, hoy es el día de entregar todo lo que somos a Él. Qué bueno que usted ya lo hizo, pero si alguno de ustedes no lo ha hecho verdaderamente con la plena convicción, para escudriñar, para obedecer, para indagar y para dar honra al Dios Todopoderoso, entonces hoy entregue su corazón a Jesucristo, el Salvador de usted, mío y de toda la humanidad. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra, gracias Padre por tu bendición. Gracias mi Dios por darnos la revelación del conocimiento de tu perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, aquí estamos reunidos para alabarte, bendecirte. En el nombre de Jesucristo te agradecemos tus infinitas misericordias que son nuevas cada mañana. Las infinitas bendiciones, Padre, que no queremos que ninguna de ellas pase desapercibido a nuestro corazón, Padre. Y vivamos agradecidos eternamente y para siempre por tus voluntades perfectas, esa realidad en nuestra vida y esos favores inmerecidos de los cuales nos has, mi Dios, llenado nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y usted que no está seguro de su salvación, usted que no está seguro si ha recibido a Cristo en su corazón, dígale, Señor Jesús, dígale así, Señor Jesús, yo reconozco que te necesito. Reconozco que separado de ti nada puedo hacer. Perdona mi ignorancia, perdona mi pecado, perdona mi irresponsabilidad. Perdona porque han pasado muchas cosas desapercibidas, mi Dios. Y hoy me doy cuenta que todas las cosas que tengo y todas las bendiciones que he recibido son inagotables y son muchas y no me había dado cuenta. Perdóname, Señor. Por eso en este momento yo abro mi corazón y te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi Señor y Salvador. Yo confieso con mi boca que tú moriste en la cruz para darme vida eterna, vida en abundancia. Mi Dios, gracias por perdonar mi pecado. Gracias por venir a mi vida. Gracias por reinar en mi corazón. Gracias por darme una nueva oportunidad de caminar conforme a tu perfecta voluntad y ser sensible a cada una de tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Rey bendito. Amén. Damos gracias a Dios, iglesia, que Dios les bendiga. Qué bueno que se reunieron ahí con familia y Dios tiene grandes bendiciones para cada uno de ustedes. Simple y sencillamente que no pasen desapercibidas. Amén. Aprendamos de los sabios, de los ángeles y de los pastores. Dios les bendiga, iglesia.